Vamos ya al tema de la locación, porque es un tema mal que mal hay mucha gente o que alquila, es decir, que es locador, o que está, que es locatario, es decir, que está alquilando y está viviendo o está trabajando en una casa. Entonces, queríamos saber qué opinión tiene. Usted ya adelantó que la ley de emergencia sanitaria incluyó un artículo sobre las locaciones y puede hablar brevemente sobre eso y Sí. una reflexión general. Sí, bueno, aquí entramos en una bolsa de gatos verdaderamente, porque tenemos tres variables. Primero, la posibilidad o no de desalojo, que es una cosa muy distinta de la posibilidad o no de pago. O sea, está relacionada, pero no es lo mismo. Nuestra ley solo establece una moratoria, ¿verdad? Y una prohibición de desalojo por el tiempo de esa moratoria. Más nada. No me dice, como en otras legislaciones, que yo tampoco puedo pedir la habitación por ejemplo, fin de la locación en su periodo de tiempo, ¿verdad? Lo cual significaría que la persona tenga que salir. O por otras razones, como por ejemplo, pensemos en la gente que se está ahí reinventando comercialmente, el cambio de destino de la cosa. O que la gente está haciéndolo desde su hogar y lo convierte, por ejemplo, en una actividad comercial cuando que la prestación, mejor dicho, la locación se pensó solamente para casa, habitación y así. Esas cosas no está solucionando nuestra ley de emergencia. Solamente habla de una moratoria breve y del modo como tampoco está hablando de una liberación, ojo, que es una moratoria, es decir, permite pagar después lo que se debía en este tiempo, ¿verdad? De un cierto modo. Otras leyes, sin embargo, dan, por ejemplo, el caso de Italia, créditos impositivos, creo que está al 60%, con lo cual uno va a poder ir compensando, ¿verdad? Luego a fin de año. Pero tampoco es ahora, ¿verdad? No es en este momento como cuando se necesita. La otra cuestión es que, en realidad, si ustedes se ponen a pensar, la locación en sí misma, cuyo riesgo está a cargo, el disfrute de la cosa, el goce de la cosa está a cargo del locador en el contrato de locación, ¿verdad? Y el pago, la obligación de pagar el precio, de tener el dinero, está a cargo del inquilino. Eso es mi problema, tener el dinero. Ahora, ¿qué ocurre cuando la cosa no se puede gozar por una actividad, en este caso, hecho el príncipe, por una actividad de la administración? Pero la pregunta que tenemos que hacernos, ¿es la cosa la que no se puede gozar o es sencillamente la actividad del locatario la que no se puede realizar? Que son dos cosas absolutamente distintas. Vale decir, si yo hice un contrato de locación, ¿verdad? Que decía, esto estoy aquí alquilando es un hotel, ¿verdad? Y la hotelería se prohibió. Entonces, claramente la cosa es la que no puede gozarse, ¿cierto? Pero si yo alquilé, vamos a suponer, un garage con una trastienda y un baño, y dije que iba a ser para actividad comercial, y no dije más, y resulta ser que mi actividad comercial particular en este momento, que podía ser la gastronomía a clientela sentada dentro del local, no la puedo realizar. Pero sí, por ejemplo, podría estar vendiendo o produciendo elementos de limpieza, por ejemplo, que sí podría estar haciendo. Es claro que el objeto de la locación no es imposible. Ahora, hay jurisprudencia, y no de este año, sino del 2018, del Código Italiano, de la Corte de Casación Italiana, que es la más, digamos, parecida a la nuestra, que indica que, y es extraño, pero que vincula la imposibilidad del deudor de conseguir el dinero para pagar el canon, ¿sí?, a raíz de la imposibilidad del ejercicio de su actividad, ojo que no digo de la cosa, sino de su actividad, los vincula y finalmente dice que, o sea, hace una mezcla para mí un poco indebida, pasa de la imposibilidad subjetiva de la actividad del locatario a calificarlo como imposibilidad de la cosa. Y lo hace en realidad, yo entiendo, porque en el Código Italiano la buena fe contractual adquiere ribetes en la jurisprudencia increíbles. Y se basa en una cosa muy importante que nosotros no tenemos así tan expresamente como tiene la Constitución italiana en su artículo 2, habla de la solidaridad.
y dice claramente que cualquier norma o cualquier decisión tiene que interpretarse con esa raigambre. Por eso yo les digo que es una bolsa de gatos, ¿verdad? Pensar en esto. Si es que mi actividad nomás es la que está prohibida, entonces no es imposible el uso y goce de la cosa se puede gozar, yo nomás no puedo hacer lo que estaba pensando hacer ahí. Si la cosa está predispuesta para una cierta actividad en el contrato y es esa cosa y esa actividad la que no se puede hacer, entonces sí que estamos ante una imposibilidad de uso y goce de la cosa y el locatario se libera del pago del canon. No sé si más o menos claro, más confuso, menos confuso. Lo que pasa es que la cuestión no se presta luego para simpleza, ¿verdad? Pero No. lo que quería era pedirle a Giuseppe si podía él resumir en una línea el régimen que estableció esta nueva ley y cómo él piensa que eso, digamos, se acopla a las reglas normales, digamos, a las reglas generales que usted explicó muy bien, doctora. Giuseppe. Sí, la legislación que nosotros, o sea, que nuestro legislador de emergencia adoptó un artículo, o sea, un artículo específico que es el artículo 52 de la ley 6.524, en el cual no disciplina la terminación del contrato de locación. Eso no queda disciplinado en la ley de emergencia y por ende la terminación como tal se va a tener que regir en caso que hubiere caso fortuito o fuerza mayor por la disposición del código. Lo que establece el artículo 52 de la ley de emergencia está derivado a la causal de desalojo, o sea, lo que prevé el artículo es el impedimento de desalojo, es decir, el desahucio, o sea, que se le eche, entre comillas, al inquilino, siempre y cuando haya un pago de cuanto menos el 40% del valor del alquiler mensual. Sin embargo, nuestra disciplina de emergencia tampoco exonera del pago del 60% restante, sino que obliga a prorratear y a distribuir ese pago de los restantes a partir del mes de julio. El plazo máximo de pago de la prorrata es de 6 meses, o sea que el 60% del canon de locación de los meses que estén afectados por esta ley se va a prorratear en un marco otra vez de 6 meses sobre alquiler completo, ¿verdad? O sea, si mi alquiler era de 100, en el mes de julio, en el mes de agosto pagaré 100 más la prorrata que corresponda de los meses anteriores. Pero cabe añadir que sin intereses. Eso es muy importante. En ese sentido, hay una moratoria, ¿verdad?, del 60%. Funciona como una ley de moratoria del 60%. Solamente para... la doctora habló de un tema muy importante que es el artículo 2 del Código de la Constitución italiana de la solidaridad. Y eso es consecuencia del Estado social de derecho que tiene Italia, que fue la tercera constitución después de Querétaro y Weimar que establece el Estado social de derecho. Que nosotros también tenemos, que por lo tanto dentro de la amplitud del espíritu de la norma debiera contemplarse también esa situación para no dejar en la calle a una cantidad de gente que no debiera estar en la calle. Le voy a pedir a Giuseppe que acorte un poco, pero no tanto. Puntualmente te quiero preguntar lo siguiente, Giuseppe. Sabemos que el tribunal está cerrado hace un mes ya y que va a estar cerrado por lo menos una semana más. Pero la pregunta concreta es, Giuseppe, para el abogado litigante o para el que tiene un pagaré, un cheque o una demanda que iniciar y que le está por prescribir, es decir, que le está por pasar el tiempo que prevé la ley para meter la demanda y no lo puede hacer. Vamos a suponer que yo tenía cobrado un cheque y el cheque prescribía el 3 de abril de este año. Obviamente yo no me puedo ir al tribunal. Entonces, ¿el derecho civil le da alguna respuesta a esta persona, Giuseppe, o no? Sí, sí. La pregunta que me hace el doctor Moreno Rodríguez, el moderador, se vincula esencialmente con el artículo 643 del Código Civil, ¿verdad?, que es el que regula la dispensa de la prescripción. Como pocos artículos, este artículo tiene una fuente exquisitamente doctrinaria, porque este artículo se encuentra directamente en el antecedente a Aubry et Rau. Cuando Vélez Sarsfield redactó su código, que es el que estuvo vigente en nuestro país hasta 1987 y en Argentina hasta hace muy poco, comentaba precisamente el código de Napoleón. Él se había percatado con toda claridad de que no estaba contemplado
el caso para la prescripción en el cual haya dificultades temporales o imposibilidad de hecho que produzca un obstáculo temporal. Eso Aubry et al. Lo dejó por escrito en su doctrina, ¿verdad? Diciendo que en un caso semejante solamente el juez es el que puede dispensar la prescripción cumplida. Eso es lo que entiendo que se está viendo ahora en la diapositiva. Fíjense, esa cita está tomada de la quinta edición del 1897 y eso Vélez tuvo a la vista. O sea, el comentario original de Aubry et al. Vélez lo tuvo a la vista y lo menciona en su nota al artículo 3980, ¿sí? Que reproduce casi textualmente esta disciplina de Aubry et al. Nosotros en nuestro código tomamos ese concepto, recibimos ese artículo, pero con ligeras modificaciones que son muy importantes de destacar. En primer lugar, nuestro código no usó la palabra imposibilidad de hecho o dificultad de hecho que usaba Vélez, que a propósito, o sea, ex profeso, usó una expresión más flexible, sino que nuestro legislador eligió concretamente la expresión de fuerza mayor o caso fortuito. Y acá yo me remito directamente a la exposición de la doctora y a todas las características que necesita tener la fuerza mayor y el caso fortuito, ¿verdad? ¿Esto qué quiere decir? Que la dificultad puramente personal, el inconveniente temporal o circunstancial no es suficiente. Acá tiene que haber fuerza mayor o caso fortuito entendida como una circunstancia de carácter general. Es decir, nuestro legislador fue mucho más riguroso que el antecedente de Vélez y se remitió a la noción de fuerza mayor o caso fortuito debidamente justificado, ¿verdad? Entonces, en este sentido, nuestro codificador siguió a través de Vélez la doctrina Aubry et al., o sea, la afiliación de nuestra norma es una afiliación francesa. Desde esa perspectiva, nosotros tenemos que tener en cuenta que el artículo en cuestión no es una causa de suspensión como a primera vista podría entenderse, porque en el código está incluido bajo el título de suspensión de la prescripción. Lo que nuestro código tiene es una verdadera dispensa, porque para que opere esta facultad que tiene el juez, este deber en realidad que tiene el juez debe liberar, tiene que ocurrir en primer lugar la prescripción durante el caso fortuito de la fuerza mayor. Es decir, la norma no es de aplicación si es que el caso fortuito de la fuerza mayor cesó antes de que prescriba la acción. Por eso es que se habla de dispensa. O sea, la prescripción tiene que ocurrir en constancia del caso fortuito de la fuerza mayor. O sea, al momento que ocurra el caso fortuito de la fuerza mayor, ahí tiene que ocurrir la prescripción. En ese momento es que se tienen que producir todos los requisitos de aplicabilidad de la norma, que son el caso fortuito fuerza mayor, para lo que me remito ya a lo que dijo la doctora, la prescripción ya cumplida y la actuación inmediata después de la prescripción. Esto es muy importante, del cese del caso fortuito fuerza mayor. Esto es muy importante porque nuestro código dice que al momento que cesa el caso fortuito la fuerza mayor, que en nuestro caso se produce sin dudar, porque en virtud de la acordada 1366 y 1370 de este año, la actividad tribunalicia está cerrada y no es posible entablar demanda. O sea, tenemos un hecho del príncipe que se configura casi como de manual, ¿verdad? Entonces, cuando eso cese, o sea, cuando termine ese hecho del príncipe y sea posible volver otra vez a entablar demanda, el acreedor interesado tiene que actuar de inmediato. Eso es lo que dice la norma y ese es un problema porque hay que determinar qué significa actuar inmediatamente, ¿verdad? Inmediatamente es un día después de que cese. Eso, por ejemplo, decía Llerena, Baldomero Llerena en su comentario. Hay fallos que inclusive dieron en Argentina un plazo de 9 meses. Hay otros fallos que dieron un plazo de 2 meses, o sea, es muy complicado saber qué significa de inmediato y seguramente ese va a ser un trabajo para nosotros los magistrados que vamos a tener que resolver caso por caso en atención a la circunstancia del caso concreto, a la gradualidad de la vuelta a tribunales, etcétera, ¿verdad? Pero va a ser difícil.
En ese sentido, en Argentina se dieron cuenta del problema y en la reforma Borda, que bien citó el doctor Moreno Ruffinelli antes, en la reforma Borda ellos modificaron la norma y no pusieron que se tenía que accionar inmediatamente, sino que se tenía un plazo de 3 meses después de cesado el caso fortuito para entablar la demanda. Esa modificación que se hizo en Argentina tuvo muchísima aceptación en la doctrina porque se consideró que volvía objetivo ese término inmediatamente. O sea, el término inmediatamente que tenemos nosotros es un término que se presta a mucha discusión y a mucha discrecionalidad judicial, en el sentido de que lo que a uno le parece inmediato puede no parecerle a otro, entonces da pie a que haya jurisprudencia, digamos, discrepante como la hubo en la Argentina. Mientras tanto, en la Argentina, con la modificación Borda, al ponerlo de los 3 meses, la cuestión se simplificó notablemente, ¿verdad? Dicho eso, tenemos que advertir que hay una condición más para que se aplique el artículo 643, que es la condición según la cual el deudor demandado debe oponer prescripción. ¿Por qué? Porque si el deudor demandado no opone la prescripción no se aplica de oficio, entonces el artículo 643 ya no tiene más interés. Cuando el deudor demandado opone la excepción de prescripción, ahí va a surgir la necesidad para el actor que demanda de justificar el caso fortuito y la fuerza mayor, que se puede decir que en este caso de la pandemia actual es hecho notorio, y va a tener que justificar además adecuadamente su inmediatez en la actuación, o sea, cuán rápido él actuó o dejó de actuar a los efectos de promover la demanda. Con todas esas condiciones, demostrado eso, el juez libera al acreedor, que va a ser siempre el actor en el supuesto del 643, le libera al acreedor de las consecuencias de la prescripción y por ende tiene la prescripción por no cumplida, es decir, rechaza la excepción de prescripción que se haya opuesto, ya sea como previo especial pronunciamiento, ya sea como medio general de defensa, ya sea como excepción en los juicios ejecutivos.